Entonces, la producción nacional ha quedado reducida a pendejadas como Walter Araujo y Toda la Verdad, o los youtubers como 5TV. O sea, esa es la gran producción nacional que hay. Mediocridad. En realidad, ¿qué hay en el país? Hay un desinterés por el tema de la cultura, por el tema de la identidad y por el tema de toda la memoria histórica, o en realidad este ejercicio, digamos como le han llamado, el buquelismo, está enfrentado, choca con la cultura, con la identidad y con la memoria histórica. ¿Cuál es tu lectura? Todo lo que has dicho. Primero, tenemos un pueblo ignorante e inculto. Uh -huh. Eso es algo así. Eso es real. Y eso no es que yo sea antisalvadoreño y odie al pueblo. No, no. La gente es inculta y es ignorante. Y eso, en el tema de cultura ya. Eso es así. Es más, vea, cuando si a vos, tu hijo te dice que quiere ser músico o poeta o actor de teatro, los papás se asustan y le dicen, ¿de qué vas a vivir? ¿Vea? Entonces, Acabamos de escuchar, en esa lógica, Marvin, acabamos de escuchar a esa persona que tú dices que conduce ahorita el tema de la cultura, la agenda de cultura, que es Luis Calleja, decir que el país necesita no te carpinteros. sorprenda que tenga esa mentalidad alguien que es mala bailarina y que baila porque es entusiasta de la danza, no porque tenga las credenciales académicas o se haya graduado en danza. Eso te pasa por poner esa clase de personas a dirigir una institución como lo es la cultura del país. O sea, ¿de qué te sorprende? O sea, ella así es. Ella trabajó en el Ministerio de Cultura y solo estuvo un año en la Compañía Nacional de Danza. Y me decía la directora, graduada en Costa Rica, que se trajo para esa época cuando Ceci Calleja era bailarín, que no le habían renovado el contrato por falta de espíritu o de disciplina artística. ¿Vea? Entonces, la danza demanda que alguien sea alto, esbelto y bello. ¿Vea? Entonces, para poder estar en la danza, son como las características que encontrás, ¿verdad? Digamos, en el tema de las artes escénicas, y la danza pertenece a las artes escénicas. Entonces, de alguna manera, a mí no me sorprende. O sea, ¿cuál es el background que tiene? ¿Tiene ella una academia de danza? Ha sido profesora de danza por años? Es decir, ¿qué tiene? ¿Qué produce? ¿Vea? Entonces, ¿qué va a entender? ¿Qué va a entender del amor, de los métodos, de los procesos, ¿vea? De mantener el patrimonio cultural o crear escuelas para las artes, por ejemplo, ¿no? Tienen tirado el Centro Nacional de Arte, poniendo jefes mediocres que lo Sí. que hacen es hacerles caso en todo lo que digan. Te voy a decir algo, cuando Ceci Calleja llega al Ministerio de Cultura, nosotros en la dirección de cine producíamos documentales sobre historia nacional y sobre realidad nacional. Pues nos dijo de que ese era cine pobre, que ya no lo íbamos a hacer. Y desde entonces ya no se hace nada de eso, ¿no? Solo se mantuvo el programa Cine Apolo, que se transmite, no sé si todavía se transmite por Canal 10 de televisión. Uh Pero -huh. entonces dijeron que ellos necesitaban un cine que hablara del nuevo El Salvador. Entonces dejaron de producir, que la dirección de cine produjéramos documentales o que los cineastas salvadoreños produjeran películas, ¿verdad? Y trajeron a uno de los hermanos Baldwin a El Salvador porque iban a crear la productora cinematográfica más grande de Latinoamérica. También dijeron que iban a venir de la India, que allí tú sabes está otra gran productora de cine que es Bollywood, y que iba a comprar 20 manzanas de terreno, iba a hacer producción, iba a haber trabajo para Franklin, para Marvin, para todo aquel que quisiera escribir, técnicos, camarógrafos, editores, lumineros, catering, o sea, aquello iba a ser, vea, o sea, a Los Ángeles no iba a ser nada en Sí, comparación con lo que se sí. estaba construyendo en El Salvador. El Salvador Studios. Vaya, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado después de eso? Fíjate bien, ¿Sí? durante los gobiernos del FMLN se creó el proyecto a través del Ministerio de Economía, el proyecto Pixel. En total, en los 10 años del FMLN se hizo un promedio de 2 películas por año. En estos momentos, tú dime si has asistido a un estreno de película salvadoreña que se haya hecho. Y entendía yo que se estaba produciendo, estaba en producción como unas 7 películas en el país, pero no se han estrenado, no se han terminado en 5 años. O Uh sea, -huh. es decir, algo pasa ahí, ¿verdad? Algo pasa, ¿va?
sí. Este señor Baldwin ya se regresó a Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, al proyecto cinematográfico que había, lo que llegó a hacer Suez Calleja fue a destruirlo. Y al Bueno, lo final, último que vimos, si te acordás, Marvin, fue que en El Salvador del Mundo ponían la serie de Dragon Ball Z. pero no es malo eso, Franklin, pero no hay producción nacional. Entonces, la producción nacional ha quedado reducida a pendejadas como Walter Araujo y Toda la Verdad, o los youtubers como 5TV. O sea, esa es la gran producción nacional que hay. Mediocridad, mediocridad. Y ahí tiene mucho que ver, digamos, el Ministerio de Cultura. Entonces, no es culpa, digamos, del Ministerio. Mira, en el Ministerio de Cultura hay gente que sabe muy bien lo que hay que hacer, pero las jefaturas son mediocres. O en el caso más dramático, el del arquitecto Arauz, que teniendo las credenciales para estar en el cargo y ella estar muy conocedora de la ley, no renuncia porque ¿qué es más importante? ¿Comer, cobrar el salario o estar cumpliendo la ley? Por cumplir la ley, ni vos ni yo le vamos a dar de comer, entonces mejor quedarse callado. Y así los directores nacionales que ves que hay en Así el... funcionan las instituciones en general. Te quiero preguntar esto, porque lo que tú dijiste, y en realidad, viéndolo desde la perspectiva profesional y desde el mundo, digamos, cultural, esa mirada que de alguna manera se necesita en el país, y hay gente especialista, profesional en eso, se está proyectando esa nueva historia de la que planteaba, digamos, o propuso en realidad Suez y Calleja cuando estuvo ahí. Por ejemplo, te lo pongo, el principal proyecto eh, turístico del país es un anglicismo, o sea, una frase en inglés, pues, Sur City. Entonces, ni siquiera hablamos del país, porque antes hablábamos de pueblos vivos. Ahora ya borraste eso y entonces la nueva historia es Sur City. Que lo que pasa es que acuérdate que el gobierno del presidente Bukele es un gobierno de derecha y uno de los problemas de esta derecha trompista, bolsonarista, novoísta, mileísta, ¿verdad? En la que El Salvador se ha alineado en América Latina, está llena de contradicciones. Porque, por ejemplo, el Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, ¿verdad? Que se vende como un muchacho joven, moderno y nacionalista, dice que invadió la embajada mexicana en Ecuador por defender la nacionalidad, para defender digamos, la justicia, la ley ecuatoriana frente a un gobierno extranjero. Pero en el referéndum que acaba de perder, le estaba pidiendo a los ecuatorianos que aprobaran que Ecuador se sometiera a arbitrios internacionales a la hora de concesionar bienes nacionales a extranjeros, que no se sometiera a las leyes ecuatorianas, sino a las leyes extranjeras. ¿Qué perdió, digamos, esa pregunta dentro del referéndum que hizo Daniel Noboa en Ecuador. ¿Qué te quiero decir? Que en estos grupos de derecha hay, de ultraderecha, ¿verdad? Hay unas contradicciones enormes que te dicen, por un lado, somos nacionalistas, no somos el patio trasero de nadie, pero por otro lado, les encanta y les fascina todo lo extranjero, ¿verdad? Porque se sienten identificados con ellos, con este extranjerismo, porque El Salvador pues, es relativamente un país pobre que no es nada en el concierto internacional de las naciones. Entonces ellos para vender, ¿verdad? Al país necesitan utilizar el inglés, que es el idioma internacional, y que está bien, ¿verdad? Sí, Está bien comercialmente hablando, pero se les olvida que un país como los Estados Unidos, en el acuerdo de compra que le hizo de California a México, se estableció que se iban a mantener los nombres en español en Los Ángeles, en toda California. Por eso tú te hallas nombres en español por todo el estado de California, vea, porque se estableció que se iban a respetar los nombres en español, a pesar que los anglosajones habían comprado todo el territorio este de California y Texas, todo lo que le compraron a México. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir de que tiene mucho que ver la formación educativa y cultural de quienes nos manejen, pues, de quienes gobiernen un país. Que algo se llame en español no tiene nada de malo, que algo se llame en inglés tampoco tiene nada de malo, pero parte de tener clara la identidad es que vamos a hablar en los dos idiomas. ¿Por qué no ser bilingües? Pero hasta ahora sigue sin ponerse el inglés en las escuelas como segunda materia, ¿verdad? Siguen sin ser bilingües nuestras escuelas. Si tú querés que tu hijo sea bilingüe, tenés que mandarlo a un colegio privado, pero no lo podés mandar, ¿cómo se llama? En la escuela pública no va a aprender a ser bilingüe.
Entonces, si se va a llamar Sur City, por lo menos todas las escuelas públicas de la costa del Departamento de la Libertad deberían de ser bilingües. Si ahí está el Cerremos con epicentro, esto. si ahí está el epicentro del Bitcoin, todas estas escuelas que están ahí deberían de ser bilingües y todos esos muchachos deberían de estar estudiando el inglés, además del español. Es que no hay, mira, Franklin, yo no creo que haya problema en que se Bien, llame City. El problema es que sí, sabes cómo que excluís a los salvadoreños cuando el salvadoreño no puede hablar inglés y le estás poniendo nombres en inglés en su territorio. Aquí, sí, vea, cuando México vende el territorio, te digo, en el acuerdo de venta a Estados Unidos está que se iban a mantener los nombres en español de las ujú, ciudades. San Francisco, Los Ángeles, las calles tienen nombres en español. Y la gente ujú. habla inglés y habla en español. Entonces ese es el punto que creo yo que nos falla en el caso de El Salvador. Que por ser muy Cerremos igualado, con eso. que por ser Sí, muy pues sí. igualado, vea, quedamos como pobres pendejos.